Bueno, saludos jóvenes en programación. Vamos a terminar toda la parte que concierne a la teoría de programación hasta este punto que estamos llegando a arreglos. Eh, Vamos a ver acá, por ejemplo, el tema de esas arrays unidimensionales, ¿verdad? El objetivo es utilizar arreglos en la solución de algoritmos. Eh, y si podemos ver, entonces, ¿qué es un array? En programación se le denomina vector. Un array es un vector. Formación, matriz, arreglo. En inglés, array, a una zona de almacenamiento contiguo que contiene una serie de elementos del mismo tipo. O sea, contiene una serie de elementos del mismo tipo. Los elementos de la matriz. Desde el punto de vista lógico, una matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en filas o filas y columnas si tuvieran dos dimensiones. Filas y columnas si tuvieran dos dimensiones. En este caso estamos viendo unidimensional, o sea, de una dimensión. Como en Excel, que están las columnas, las letras y los filas, los números. En este caso solo sería una dimensión, ¿sí? Pero ¿en qué consiste un array? Por ejemplo, aquí tengo una figura. Este array tiene 5. Y vamos a decir que este array, por ejemplo, tiene 5 vagones. Digamos que este es un tren. Y los cinco vagones de este tren, en este caso comenzando desde 0, 0, 1, 2, 3, 4, serían 5. Pero si lo numeraran a partir de 1, 1, 2, 3, 4, 5, son del mismo tipo en el sentido que si son números, digamos, si fueran números, o si fueran letras, también podría ser del mismo tipo de letras. Entonces, digamos, si estos fueran vagones, entonces el array a mí me permite, por ejemplo, yo sé que aquí van 25 pelotas en el vagón 1, pero en el vagón 3, por ejemplo, o en el vagón 5, van 100 pelotas. Utilizando la misma variable, pero de forma de un arreglo dimensionado, me permite a mí que esta variable tenga 5 tipos de información, ¿sí? 5 vagones. Y en cada espacio hay una información que puede ser de tipo entero o de tipo carácter, pero todos tienen que ser iguales. Para eso voy a plantear un problema, ¿verdad? Por ejemplo, yo voy a ampliar un poquito más esto, lo voy a hacer para acá, una variable y le escribo dimensión, porque ya dijimos que un arreglo es una dimensión, se va a llamar asignaturas. Entonces, utilizando un ciclo repetitivo, en este caso el for o para, y por ejemplo va a inicializarse en 1 y va a llegar hasta 5 y le va a ir preguntando, la pregunta escribir, ¿qué asignatura desea manipular? Y la i, porque va a ir incrementando de 1 en 1 y va mostrando asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, asignatura 4. Y en esta misma variable que se llama asignatura, que la declaramos al inicio de manera global, en un ámbito global, esta variable, podemos ver que esta variable entre corchetes tiene un número 5. ¿Qué significa?
que esta variable a mí me puede guardar 5 datos diferentes. 5 datos diferentes. Y por eso el ciclo, del ciclo for, lo colocamos que le preguntará 5 veces, porque en esta misma variable asignatura, en los corchetes solo vamos colocando el i para que vayas reconociendo asignatura. Por ejemplo, ¿qué asignatura desea matricular? Bueno, matemáticas. El ciclo da la vuelta, ya del ciclo for ya lo hemos visto, y entonces se guardó matemáticas. Vuelve a preguntar asignatura 2, porque el i va mostrando el número de cómo va el ciclo dando vueltas. 2, ¿qué asignatura desea matricular? En el 2. Bien, leer, guarda asignatura y le dice asignatura 2 y guarda, por ejemplo, puede ser español, lo guarda. Y guardas en un arreglo es unidimensional, que en esta misma variable guarde los 5 datos. Y luego hacemos otro ciclo for para que muestre lo que ya ingresó el usuario. Entonces lo inicializamos en 1 hasta 5, de pasos de 1 en 1, y decimos escribir las asignaturas que matriculó son y, o sea, empieza con el 1, asignatura, y colocamos la variable asignatura y la va a mostrar. La que en este caso fue matemática. Y luego español, y así todas las asignaturas que colocó. Si podemos ver nosotros en el diagrama de flujo, lo que nos muestra es 2 ciclos for. ¿Sí? Si podemos ver 2 ciclos for. En realidad, y nos muestra la variable que estamos utilizando, que es la dimensión, una sola variable asignatura, pero declarada de manera de arreglo, o sea, que guarde 5 datos de la misma tipo de variable, de la misma información. En este caso era de carácter, ¿sí? Como carácter. Entonces, si podemos ver nosotros, prácticamente este sería el diagrama de flujo. Tienen que copiarlo en su cuaderno, tanto el código como el diagrama de flujo. Lo vamos a ver, esto lo vamos a ver para que ustedes vayan teniendo la idea en este programa. Solo para hacer la idea, porque ustedes no me están ejecutando, sino que yo lo estoy mostrando. Entonces, solo con una sola variable, yo no declaré una variable para matemáticas, una variable para español, una variable para las diferentes asignaturas. No, en la misma variable, lo único que como sintaxis me reconoce la palabra dimensión para lo que es declarar un arreglo. ¿Sí? Una variable, un arreglo. Por lo tanto, esta variable es un arreglo que tiene 5 espacios. ¿Sí? Entonces, lo que les decía yo, bueno, está inicializada de 1 en 1 hasta finalizar en 5 con pasos de 1 en 1. Y le pregunta, y vamos a verlo de paso en paso. Comenzar. Primero, inicializa. Reconoce el arreglo. Pregunta. ¿Qué asignatura desea? ¿Qué asignatura? Vamos a ampliar aquí. ¿Qué asignatura desea matricular? Entonces me lee, me coloca este i que tengo aquí, que es la i que se va a ir, que inicia el número 1. Yo le inicialicé con 1. Y esa i va a ir preguntando matricular 2, 3 y así. Y va a ir guardando en el arreglo. Entonces lo coloco ya, por ejemplo, aquí matemáticas. Matemáticas. Enter. Vuelve a preguntar qué asignatura desea matricular. Español. Vuelve a preguntar. Miren, ahí va el ciclo trabajando. Y el arreglo va guardando. Ya va guardando 2 en una misma variable. De eso trata un arreglo. En una misma variable ya va guardando 2 datos. ¿Sí?
¿Qué otra asignatura? Entonces vamos a decir inglés. Vuelve a preguntar. Ya va guardando 3. ¿Qué otra asignatura? Voy a decir filosofía. ¿Qué otra asignatura? Voy a decir programación, que no puede faltar. Mire. Y ahí finaliza. Me lleva al otro ciclo que solo es para mostrar y me dice, la asignatura que matriculó son español, la asignatura que matriculó es inglés, la asignatura que matriculó es filosofía, la asignatura que matriculó es programación. Porque en el otro ciclo, solo declarando el mismo arreglo, miren, si podemos ver por acá, el mismo arreglo, solo le escriba las asignaturas que matriculó son, y para que me fuera colocando una asignatura 2, asignatura 3, y que me escribiera escribo la variable con el arreglo para que me vaya diciendo qué asignatura fue que fue guardando. Ok, ahí quedó un poco claro. Regreso a la presentación y tengo otra por acá. Tengo otro, nada más que este ya es demasiado, ya es más grande. Y no la voy a explicar aquí, la voy a explicar en este programa. Es a manera de comprensión. Realmente estamos viendo teoría. Porque ustedes, que acabamos de hacer, ustedes me lo tienen que escribir en su cuaderno. Tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo. Ya estamos concluyendo porque ya vamos a la parte práctica utilizando un lenguaje de programación. Que eso lo vamos a ver ya después de esta semana, a las últimas semanas que tengamos de este parcial. Y si podemos ver entonces, aquí ya tengo algo más complejo. Aquí estoy declarando, miren, estoy declarando 3 arreglos, ¿sí? 2 arreglos importantes, y estoy definiendo 3 variables de tipo real. Ahorita las variables no me interesan, ¿sí? No me interesa. Pero yo antes de iniciar el ciclo for, yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas asignaturas necesita matricular? Siempre con el mismo ejemplo anterior, pero mejorándolo. ¿Cuántas asignaturas necesita matricular? Bueno, en este caso yo puedo matricular, mi arreglo dice que puedo matricular tiene 10 espacios, o sea, tiene un tren de 10 vagones. Me puede guardar 10 informaciones porque de esa forma está declarada la dimensión de esta variable asignatura. Y la asignatura notas tiene 10 espacios, pero yo lo condiciono a una pregunta con una variable n que me diga a mí cuántas asignaturas quiero matricular. Entonces, número de asignaturas. Bueno, entonces el número de asignaturas se va a guardar y me va a decir inicialícela en 1 y finalícela en el número que dijo el usuario que iba a finalizar. Yo, por ejemplo, si yo le dijera 5, entonces me va a preguntar 5 veces qué asignaturas necesita matricular. Bueno, es matemáticas, español, inglés, y ahí hasta que termine este ciclo for. Este solo es para dar espacio, esto no tiene nada que ver, solo para dar espacio en este programa. O sea que ustedes, si quieren, lo escriben o no lo escriben en su cuaderno. Pero inicio otro ciclo, que este ciclo sí, que otro ciclo for, pero ya este ciclo me va a servir a mí para ingresar notas. Por eso declaré la dimensión. ¿Y cuántas notas? Ah, bueno, voy a trabajar con la misma. Si el cliente colocó que solo 5 asignaturas, entonces este ciclo va a inicializar en 1 y va a terminar hasta el número de asignaturas que dijo la persona que iba a matricular, y le va a preguntar, escribe las notas obtenidas por asignatura, y declaro en este rótulo de pregunta, para que se mire en consola, para que el usuario lo mire, escribo el array de las asignaturas, porque como tiene los espacios y ya en la misma variable asignatura va guardando cada asignatura que yo le di, entonces
lo único que va a hacer que en cada asignatura de esta que está en esta variable, ¿verdad? En cada espacio de esta variable, me le va a preguntar, escriba notas. Y ni en notas lo va a ir guardando. ¿Y por qué dentro del arreglo está i? Porque i representa inicializando en 1 y hasta dónde termina. Por lo tanto, si el usuario ingresó que 5 notas o 5 asignaturas, entonces este i solo se va a ejecutar 5 veces y en este arreglo va a guardar 5 veces la información que yo le vaya dando. O sea, las 5 notas de las 5 asignaturas que yo guardé. Y al final yo voy a hacer otro arreglo, otro ciclo, donde solo me muestre la información que yo ingresé, tanto en asignaturas como en notas. Dice, escribir el historial de asignaturas con sus notas. Entonces, escribo asignaturas, dejo espacio y escribo notas. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona. Por un momento voy a cerrar esto por acá. Porque no me interesa en este momento enseñarlo. Vamos a ver cómo funciona. Miren, le voy a dar comenzar. Reconoce los arreglos, miren. Hace la primera pregunta y se detiene porque yo tengo que ingresar. ¿Cuántas asignaturas? Vamos a ampliar un poquito aquí. Ahí. ¿Cuántas asignaturas necesita matricular? Yo le voy a escribir 3. Gracias. Empieza el primer ciclo. ¿Qué asignatura desea? En la misma variable. ¿Qué asignatura desea matricular? Lo voy a español. Ajá. Vuelve a preguntarme. ¿Qué asignatura necesita matricular? Matemática. ¿Qué asignatura necesita matricular? Programación. Y yo como solo le di 3, ¿verdad? Entonces, aquí se me detuvo, hice un mal movimiento. Vamos a comenzarlo de nuevo. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí. Le voy a decir que 3 asignaturas. ¿Qué asignatura necesita metodología? Que español habíamos dicho, ¿va? Español. Me vuelve a preguntar. Como yo le dije que 3, entonces matemática. Bien. Vuelve. Programación. Y luego sale del ciclo y me dice, como aquí, ahí está, me dice, en la asignatura de español, ingrese la nota obtenida en la asignatura de español. Bueno, se fijan que me mostró el primer dato que yo guardé en la variable asignatura. Bueno, en español sacó 80. Vuelve el ciclo. Ingrese la nota obtenida en matemática, que fue otra clase que yo matriculé. Voy a escribir 90. Vuelve el ciclo y me pregunta, ingrese las notas obtenidas como asignatura de programación. Le voy a escribir 100 porque ustedes son buenos en programación. Y termina el ciclo, inicia otro ciclo que solo me va a mostrar historial de notas, español 90, 80, matemáticas 90 y programación 100. Programación 100. Ahí, miren. Ahora bien, si yo quiero ponerle algo más interesante a esto, yo voy a habilitar esto que había quitado. Con 2 plecas usted puede colocar un texto como... Es un texto de informativo, ¿verdad? Un texto informativo dentro de un código, ¿verdad? De un algoritmo. Entonces, yo por eso declaré una variable suma y una variable promedio, porque yo quiero
que cada nota que vaya ingresando el usuario me la vaya sumando. Entonces suma es igual a suma más nota de que se va guardando en el arreglo. Si son tres notas del arreglo, entonces va a ir sumando, y como el ciclo se va repitiendo, va a ir sumándolo. Para ese es este cálculo. Y luego, una vez que ya en suma se guardaron, en suma, la variable suma se guardó toda la suma de las notas, entonces yo voy a decir que promedio es igual a suma entre el número de asignaturas que declaró el usuario, ¿sí? La suma de que le dieron de la asignatura entre el número de asignaturas, y esto es igual a promedio. Y con otro texto solo le doy escriba su promedio de notas es promedio, ¿sí? Lo podemos ver. Lo voy a hacer más corto. Me pregunta de nuevo, ¿cuántas asignaturas desea matricular? Yo le voy a decir 2 porque quiero terminar el video luego. Me pregunta, ¿qué asignatura? Le voy a decir español. Otra asignatura, me va a preguntar, bueno, inglés. Listo. ¿Qué nota tiene español? Me va a preguntar ahora. Bueno, español sacó 90. Y inglés, le voy a escribir 90 también para que me salga el promedio 90, porque ustedes saben que el promedio es la suma de las notas dividido entre el número de asignaturas. Entonces le doy enter, se pasa al otro ciclo, miren, aquí va trabajando el ciclo y me muestra historial de asignaturas con sus notas: español 90, inglés 90 y su promedio es 90 por el cálculo que yo hice. Bueno, este código que está aquí, todo este código ustedes me tienen que escribir en su cuaderno. Es un arreglo, ¿sí? Es un arreglo unidimensional o unidimensionales, que es el tema que estuvimos viendo el día de hoy. Bueno, jóvenes, espero que esto les haya servido bastante. Me alegra verlos, ojalá que estén bien, y que este video ustedes lo pueden ver las veces que ustedes necesiten hasta comprender el tema, jóvenes, hasta comprender el tema. Eso es muy importante.